enseñanzas, anímate, esfuérzate y edifiquemos. Y hoy continuamos con una en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 11. Si tiene una versión como esta, Reina Valera, es Daniel 6, 1 al 11. Pero si su versión es como de la Biblia del Peregrino o una versión católica, va a ser de los versículos 2 al 12. Sí, la tiene, porque de pronto usted, si trae otra Biblia, va a darse cuenta que hay una diferencia. Y es porque una viene de la Septuaginta o el texto griego, que es la católica, entonces, y la otra viene del texto recibido, la Reina Valera. Entonces tiene esa diferencia. Así que ya sabe, ¿yo? Entonces, Daniel 6 del 1 al 11. Y es más bien por la numeración como la tienen los hebreos un poco diferente. Entonces Daniel 6, 1 al 11. Yo lo voy a leer en Reina Valera, que es la versión que normalmente acostumbramos a leer. Y dice así la bendita palabra del Señor. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. La palabra sería como para que no tuviese que mandar sobre tanta gente, vamos a colocar a 3 debajo de mí para que gobiernen a eso. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, no un espíritu inmundo, sino está hablando como que era mejor. Y él pensó, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era como, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amados hermanos, imagine por un momento que son las 7 de la noche y que hay un torrencial aguacero. Pero en medio del torrencial aguacero te llevan a una isla donde hay una selva muy espesa y todo está oscuro. Y en medio de esa selva te abandonan allí. Te dice: te voy a dejar aquí a oscuras.
Pero como te quieren ayudar en medio del abandono, te dicen, te vamos a dejar una linterna, pero con una condición. La linterna debe tener uno de dos objetos que pertenecen a ella. O el foco, el bombillo, o la batería. Pero son mutuamente excluyentes. ¿Qué escogerías tú que acompañe la linterna? ¿La linterna con el foco sin la batería o la linterna sin la bombilla pero con la batería? ¿Por qué? Así es, como ustedes han dicho, no sirve. O sea, es algo tonto pretender que vaya a funcionar, a no ser que sea MacGyver. MacGyver utiliza, ¿qué? Unas luciérnagas, las mete ahí y ya, le funciona. Bueno, los que se vieron MacGyver, que ya vi unas caras por allá, estaban mirando quién será. Entonces, amados hermanos, la vida cristiana funciona como esa linterna. Se necesita estar en intimidad con Dios y en obediencia a su palabra. No puede estar la una sin la otra. Sí, que no, yo voy a leer toda la palabra del mundo y puedes saber todo lo que quiera, pero si no tienes intimidad con Dios, será un gran genio, un gran teólogo, pero hasta ahí. Pero también puedes orar todo lo que quieras, pero si no te nutres con la palabra del Señor, puedes ser como un caballo desbocado que no tiene norte. Porque se necesita oración y palabra, se necesita intimidad con Dios y obediencia, sujeción a su palabra. Entonces, amados hermanos, para poder ser realmente animados, estar animados, esforzarnos y ser valientes para que eso valga la pena, debe estar en sujeción a Dios, porque nuestras propias fuerzas no son suficientes para la tarea que Dios nos ha encomendado. Cuando hay intimidad con Dios y obediencia a su palabra, no trabajaremos en vano. Y lo repito, cuando hay intimidad con Dios y obediencia a su palabra, el trabajo no es en vano. No se pierden los frutos. Estar en intimidad y obediencia nos va a dar el norte, nos va a dar la dirección hacia dónde ir. Por eso, amados hermanos, cada uno de los que está aquí es responsable de buscar a Dios en oración y de actuar consecuente a lo que Dios te ha dicho en oración. Y creo que muchos por experiencia se han dado cuenta que Dios le habla, le da alguna palabra, le dice, no te metas por ahí. Y se meten por ahí y no le va bien. Entonces, amados hermanos, cada uno es responsable de la palabra que Dios nos da. Cada uno es responsable de hacerla cumplir, de actuar. Hoy con Daniel nos vamos a dar cuenta que no solo basta orar, sino que hay que actuar. El título del mensaje de hoy es Esfuérzate con oración. Esfuérzate con oración. La palabra esta mañana es un banquete para nutrirnos sobre la necesidad de orar. Orar, así como Jesús alguna vez refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan? Que esa fue la de la viuda insistente que pedía justicia a un juez de su adversario. Entonces, amados hermanos, uno de los ejemplos que vamos a encontrar aparte de Daniel es Nehemías. Nehemías en el capítulo 4, versículos 7 al 9, y lo voy a leer en Reina Valera, dice así, Nehemías 4, del 7 al 9, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.
El versículo 9 va a dar la respuesta a lo que hizo Nehemías. Nehemías no llamó al ejército, no dijo, vengan todos y traigan palos, cuchillos, traigan tanques de guerra. No, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardias contra ellos de día y de noche. Es decir, oraron y actuaron. Y muchas veces nos quedamos en el primer paso. Oramos. Y Dios te muestra, te dice, sí, un ejemplo, Dios te muestra, esa es la casa. Pero, pero ¿y ahora qué hacemos? Y el dinero y esto. Y se queda hasta ahí y no pasan las cosas. A algunos les pasa, oran, ven la muchacha, el muchacho, pero no hacen más nada. Y así hay muchos casos, por allá se están riendo en la mitad. Entonces, el texto nos deja ver que en medio de la reconstrucción de la muralla hubo muchísima oposición y la actitud fue oración y acción. Hay que orar, pero también hay que movernos. Hay que orar, Señor, sí, ayúdame con este pecado, pero no te vas a deleitar en el pecado y te vas a poner a dar papaya. Señor, como oraba aquella señora, Señor, quítame la telaraña que me enmaraña y me tiene atada. Ore y quite la telaraña, pero mate la araña, para que no produzca más telaraña. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Tenemos la respuesta de Dios, pero no actuamos. La oración muestra nuestra dependencia en Dios, pero las obras y las acciones son el reflejo de nuestra obediencia a Él. Necesitamos entender eso, que muchas veces decimos que amamos a Dios y por eso oramos, pero amar según el Nuevo Testamento es guardar sus mandamientos y según el Antiguo también guardar su pacto. Entonces no hay excusa. El cristiano que no ora, su crecimiento se atrofia. Y la otra también. Y el cristiano que no actúa, desobedece la Escritura. Hermanos, el cristiano que no ora, su crecimiento se atrofia. Esto es como el que está sembrando. Coloca las semillas, echa el agua, está pendiente, pero Dios es quien da el crecimiento. Así pasa con la vida del cristiano. Y tenemos que saber esta verdad. Y es que una vez que nacemos de nuevo, no significa que vamos a crecer enseguida como planta, árboles grandes y dar fruto de una. No. Muchas veces pensamos que nos convertimos y ya, tranquilo de la vida. Hay que orar, hay que alimentarse, hay que crecer y se crece a través de la intimidad con Dios. No se ponga a inventar, ya me convertí al Señor, ya estoy maduro. ¿Quién dijo eso? Muchas veces nos convencemos de eso. Y esto hay que enseñarle también a los nuevos. Somos como esas planticas que van creciendo. Estos días, ¿dónde fue? Antes de ayer, estaba con Harold, Doris, y los acompañé, y a la niña le mandaron una tarea de biología. Y en medio de eso, me tocó lo del el ciclo de las plantas. Entonces yo ya me lo sabía, se lo dije de memoria, íbamos en el carro, le pinté primero la semilla que cae al piso, luego germina, luego se transforma en una plantita, luego la plantita está madura y tiene flores, luego en las flores están los frutos y luego que el fruto ha madurado, ha caído, se forma, ya está la semilla lista para caer en tierra y otra vez. Entonces yo le dije, no, busca eso en internet. Y eso me sirvió para pensar que nosotros somos como esas plantas. Nosotros también llevamos un proceso. No podemos pretender que apenas nos convertimos ya sabemos todo del evangelio. No es así. Y que apenas nos convertimos ya no nos va a dar más rabia cuando nos hable X o Y persona, un familiar, no nos va a sacar, como dicen por ahí, la piedra.
Entonces sí pasa, entonces necesitamos ir madurando. Y muchas veces nuestro crecimiento se atrofia porque dejamos de orar y dejamos de buscar la presencia del Señor. Entonces, hermanos, el crecimiento lo da Dios a través de su palabra y la oración, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ustedes lo saben, separados del Señor no hay fruto, no hay crecimiento. Si no hay dependencia de Él, nos morimos. Así es. Buscar la santidad en nuestras propias fuerzas es el resultado de una vida sin oración. Usted quiere buscar santidad, quiere hacerlo con su propio orgullo, decir yo puedo, me voy a abstener de tal cosa. No lo va a lograr. Quizá lo sumo por un tiempito. Y de pronto dice, me voy a apartar, me voy al monte. Así se vaya al hueco más profundo de la tierra, allá pecará. Si no depende de Dios. Entonces, amados hermanos, Padre, háblanos en esta mañana con tu palabra. Hemos leído este texto de Daniel que nos quiere enseñar aspectos de la oración. Te pido que seas muy bueno con nosotros, Señor. Y que tu palabra, Señor, nos aliente, nos haga esforzarnos con oración. Amén. Daniel es reconocido como un hombre que fue fiel a Dios. De hecho, el texto deja ver que Daniel es fiel. Y lo que quieren probar los enemigos de Daniel es que Daniel puede dejar su fidelidad a Dios. Porque ellos buscan cualquier clase de defecto en él. Y el texto es tan claro en decir, no hay forma de que gobernando, de que trabajando, Daniel sea infiel a Dios o al rey o a la obra que está haciendo. Entonces, la única forma que dicen, vamos a tenderle una trampa y la trampa va a ser con respecto a su Dios. Vamos a poner un edicto que contradiga lo que tiene que ver con su Dios para que caiga. Entonces, Daniel se va a convertir para nosotros hoy en un ejemplo de cómo orar, de cuál es la actitud de un hombre que vive en obediencia a Dios. Que esta mañana el texto bíblico nos deje ver esas cositas, esos aspectos que hay que aprender. Un solo hombre de oración que se meta en intimidad, que esté ahí, va a revolucionar su casa, su barrio, su contexto. Y hoy quiero retarle a que oremos, a que nos metamos como nunca antes en la historia de nuestras vidas a orar. Si has dejado de orar hace un año, hace 2 años, hace un mes, si te has cansado, te invito a que como nunca antes oremos, nos metamos y dejemos que Cristo revolucione árbol de vida para las naciones. La palabra del Señor enseña por lo menos 7 características en este texto acerca de la oración. La primera, Daniel era disciplinado. Daniel era disciplinado. Y el versículo 10, creo que las 6 primeras están en el versículo 10. Pero hay más. La primera es Daniel era disciplinado. El versículo 10 deja ver o deja en claro que cualquier dificultad o problema, Daniel no dudaba en ir a orar, en ir al Señor en oración. Por eso, cuando supo que había sido firmado un decreto, lo primero que hizo fue a su casa. No cerró las ventanas, las dejó abiertas. Así lo vieran y continuó la disciplina que para él era habitual. Y dice el texto, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo estamos en la disciplina de la oración? ¿Cuántas veces oramos al día sacando el desayuno, el almuerzo y la cena? ¿Cuántas veces? Ahora, de pronto dirá, pero no es el número de veces. Se trata de la calidad de las veces.
Sí, claro, pero ¿y cuánta calidad de veces estás teniendo al día? Si quieres meterlo de calidad. Y ahora la pregunta, ¿qué es calidad para ti y qué es calidad para Dios? Las normas de calidad también varían según lo que desea una persona. Pero también hay estándares internacionales, normas que dicen, así debe ser el estándar de calidad. En el agua debe contener tantas partículas de mineral. Si se pasa ya no es una agua buena, es agua gorda, como dicen por ahí. ¿Cuántas oraciones gordas estamos teniendo que no alcanzan a subir a la presencia de Dios? Amados hermanos, yo creo que tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo. Él no se detuvo, él no paró de orar, él siguió disciplinadamente, continuó haciéndolo y el texto deja ver la palabra de la disciplina, como solía hacerlo. Ahora, no era que él lo hacía antes, lo había dejado de hacer y ahora lo volvió a hacer. Ahí más bien se está refiriendo a que como siempre lo hace, lo está haciendo otra vez. Es decir, de la forma como siempre lo hace, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Y esto es interesante. Él no era de esos hombres que se alejaban del altar por mucho tiempo. Cada vez que tenía algo de tiempo, oraba. Por eso por lo menos se menciona las 3 veces. Y yo aprendí eso de niño con una canción que decía: 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso, un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Y combinaban a Daniel y a Elías. ¿Y qué pasa? Que con esas canciones uno fortalecía la fe y sabía que en el Señor, que en la oración a Dios estaba la respuesta en medio del foso o cuando no había agua. ¿Cómo está tu disciplina de oración? Es una buena pregunta. Algunos tienen más disciplina para ir 3 veces al día al WhatsApp, al Facebook, a las redes sociales o cualquier otra cosa que a la oración. Y ahí la canción ya no sería 3 veces oraba, 3 veces facebookeaba y pones el nombre de quien quiera en el día. 3 veces whatsappeaba, el profeta no sé qué. ¿Qué haces cuando estás en el foso? Vas al Facebook, vas a la Rosa de Guadalupe a ver si hay un fresquito. Hermanos, yo creo que hay que pensar bien lo que hacemos. ¿Qué haces tú cuando se levanta el enemigo en tu contra? ¿A dónde corres? Daniel fue corriendo a orar, no para pedir a Dios que quitara el edicto, sino para decirle: aquí estoy, Señor. ¿O tú qué vas cuando vas? Vas a decirle: Dios, ¿cómo me puedes abandonar así? Tanto que me has puesto en eminencia ante los reyes y ahora el mismo rey que es mi amigo ha firmado un edicto. ¿Por qué me abandona? Él no dijo eso. El texto no lo menciona. Tampoco aparecen las famosas quejabanzas. Ahí no hay ni una. Sino que adoró. Ahí dice, adoró. No se quejó. Entonces, amados hermanos, Daniel no recrimina a Dios, sino que como solía hacerlo, siguió disciplinadamente la oración. Y te puedo preguntar también, ¿cómo oras? ¿Le preguntas a Dios por qué firmaron el decreto? ¿Por qué si soy fiel me está pasando esto? ¿Será que le pides oportunidad a Dios? Señor, ayúdame, como tuya es la venganza, véngate de ellos. Así no oró Daniel, así no oraría Cristo. Cristo en la cruz no dijo: Señor, acábalos porque no saben lo que hacen. Dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, la oración era su prioridad. En el mismo versículo 10 lo deja ver. Deja ver que aunque humanamente uno diría: oye, pero Daniel, tienes que ser prudente. Si hay un edicto y te van a matar,
¿por qué no haces algo? Ven acá, sé prudente y deja de orar este mes. Ora el mes que viene. Oiga, y si uno lo empieza a pensar, pero claro, toda la vida he orado 3 veces al día. Un mes que falte, no va a pasar nada. Daniel no pensó así. Él sabía cuál era su prioridad. Y por eso, en medio de todo, fue a orar. Porque él tenía claro que si dejaba de orar ese mes, ¡ay! No sé si a usted le ha pasado, que deja de orar 1 o 2 días, una semana, y después es más complicado. A mí me ha pasado que uno deja de orar, y ya después, como que, oye, ¿qué pasa? Como que se atasca. Hermano, ¿es la oración tu prioridad? Daniel tampoco cambió el horario. De 3, vamos a reducirlo a 2, a 1, a medio. Tampoco pensó de esta manera, ya sé, voy a orar mentalmente, porque Dios conoce mi corazón y me arrodillo mentalmente. No digo que está mal orar mentalmente, no tiene nada. Usted puede orar cuando vaya por la calle mentalmente. Pero lo que está mostrando es que él no iba a someter su intimidad con Dios, su prioridad, por un decreto. ¿Qué haría usted si hoy se levantara un decreto? Él no oró para adentro, él lo hizo como solía hacerlo. ¿Qué harías tú en el lugar de Daniel? ¿Cuál es tu prioridad? ¿O tendrías un argumento como este? Voy a parar de orar este mes y el mes que viene oro 6 veces al día. Así recupero lo que no oré y me pongo al día. Y es que humanamente van a salir toda clase de formas de decir, vamos a aplazar esto y vamos a salvarnos porque la vida, Dios me perdona, yo me arrepiento y sigo orando. Daniel no cedió a la tentación de dejar de testificar la fidelidad a Dios en medio de decretos adversos. Si tú continúas orando, vas a mostrar la fidelidad a Dios. En los versículos 4 al 5 que leímos antes, dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Esa es la palabra que recalcan. Y ningún vicio fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si algo sabe el enemigo es que tal vez la forma de hacernos caer es esta, en relación con la ley de su Dios. Y te va a presentar los famosos promociones, papayazos. Mira, ahí está solo, está ese dinero, no se ve que es de nadie, o de pronto sí es de tal persona, pero tú tranquilo, cógelo. O de pronto, mira, está aquel muchacho, muchacha, está pasando por un momento difícil, tú también, ambos están como que se van a divorciar. Hombre, consuélense unos a otros, porque así actúa Satanás. Así actúa Satanás. Amados hermanos, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Las maquinaciones del enemigo siempre van a estar para hacernos caer. Pero muchas veces no son las maquinaciones de él, sino nuestras propias maquinaciones. Y porque nosotros pareciera que por la concupiscencia quisiéramos caer. Si él hubiese cedido su testimonio de hombre fiel, hubiese caído. La prueba es que hasta el rey le consideraba fiel. Y se puede observar en los versículos 16 al 25 que dicen así. Entonces el rey mandó, esto me gusta, esta es una de las partes más lindas de Daniel 6. Y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Esta no es la parte linda, lo que viene más abajo. Y el rey le dijo, el Dios tuyo,
a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Se lo dijo un impío. Eso es como cuando le dice que Dios te bendiga, pero te echa al foso de los leones. El Señor te salve. Entonces, y fue traída una piedra y puesta sobre el foso, la cual selló el rey con su anillo, y si eso estaba ahí era para que nadie lo quitara, y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, pero mire cómo es esto, y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Estaba preocupado por Daniel, porque era uno de sus grandes servidores. Y el rey pues se levantó muy de mañana, y esto me sorprende, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces, esto es, llamó gritando, a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, aquí viene la palabra, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Ahí está la otra palabra, continuamente sirves. Aunque servía al rey, el rey sabía que él servía a Dios primero. Y le dice: ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esa palabra también es para usted y para mí hoy. Si confiamos en Dios, podemos salir ilesos en el día del juicio final. En el día final saldremos victoriosos, porque Cristo nos ha dado la victoria, y no seremos condenados, porque Cristo nos ha lavado con su sangre. Y podemos presentarnos ante el Padre, y Cristo dirá: este ha sido redimido por mi sangre, y este es justo porque yo le justifiqué. Amén. Esa es nuestra victoria hoy. Tal vez nos manden al foso literal, quién sabe. Pero lo que te puedo decir, que la victoria es estar libres, justificados y limpios en el día del juicio. Dios necesita Daniel, a quien ABN o Daniela, que sean fieles a Dios, y su prioridad sea intimidad con Dios y obediencia a su palabra. Esfuérzate, hermano, con oración. ¿Qué hubieses hecho tú si el decreto lo hubiesen puesto por un solo día? ¿Qué hubiese hecho? Suena como más fácil, ¿no? Un día, 30. De aseguro, Daniel, así sea en ese día, por un solo día se va al foso de los leones. Y eso nos enseña, amado hermano, esto no se trata de si es por día o por año, venga o no venga la persecución. Algunos ya hablan de un decreto en Bolivia, lo más probable es que haya sido un problema de redacción que tengan que corregir. Pero lo que les puedo decir es que así vengan decretos y persecuciones por un día, por 10, por 20 o por años, no debemos ceder. Hay que mantenernos firmes en oración y en obediencia a su palabra, y el Señor nos librará. Y las mismas autoridades dirán: el Dios a quien tú tanto sirve, Él te libre. Y cuando vean que Dios ha librado, dirán: wow, definitivamente ese es Dios. La principal razón que uno tiene a veces para no orar es que Dios no es nuestra prioridad, que la oración no es nuestra prioridad. Y por eso tampoco tenemos una disciplina. ¿Daniel dejaría hoy de orar por ver el if?
Ya apareció. Dejaría de orar por ver cada partido de este año del Mundial de Rusia. ¿Qué harías tú si coincide? Montamos un televisor aquí con DirecTV para verlo. O intercedemos, Señor, que Falcao haga gol. Hay que pensar cuál es nuestra prioridad. En esos momentos, en momentos como esos, es donde realmente sabemos que ocupa nuestro lugar. Pero Daniel III se muestra constante. Dice, se arrodillaba, daba gracias a Dios y oraba 3 veces al día, como siempre. Y Job tenía ese mismo hábito. Antes que ocurrieran los problemas con sus hijos, él oraba y oraba. Oraba antes de que pasara algo malo y oraba cuando pasaba algo malo. Job se muestra igual. Si de niños o jóvenes hacemos de un hábito deleitoso la oración, de ancianos seguiremos orando. Y el rey habla de la constancia de Daniel en el versículo 16, la parte B. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El énfasis marcado es en continuamente, en medio de las ocupaciones que debía tener un gobernador que estaba sobre todo, Él sacaba el tiempo. Ahora yo te pregunto, si te has propuesto orar, y suena el teléfono, ¿lo contestas? Si te has propuesto orar y hay mensajes de WhatsApp, ¿los contestas? A veces toca esa medida extrema, hay que apagarlo mientras te habitúas. Pero hoy muchas veces medio suena la puerta o algo, enseguida suspendemos la oración. Entonces cojamos la madrugada si no quieres que nadie te moleste. Ay, es que sonó la puerta, ay, voy a ver. O empezamos a orar, Padre, te doy muchas gracias y empieza a sonar el teléfono. Aló. Y el Señor ahí, aló. Ah, sí, no sé qué. Un momentico, gracias porque tú eres bueno. Y bueno, mira, ya va, lo que pasa es que estaba orando. Ay, sí, tú sí eres espiritual. Ay, sí, es que yo me gusta orar y eso. Y se pasa orando y ya. Cuelga y va a hacer otra cosa. ¿No les pasa también? Entonces, es hora de dejar las excusas y orar. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no oramos? ¿Cómo decimos que Dios nos habla si no oramos? ¿Cómo nos jactamos diciendo que conocemos todos los misterios de Dios si no oramos, si no leemos su palabra? Es hora de empezar con nuestra vida de oración y podemos empezar hoy, ya. Hoy mismo podemos empezar sin miedo. 4. Daniel planificaba los tiempos de oración. Y es claro cómo tenía una distribución. ¿Dónde vemos eso? Cuando dice que 3 veces al día. Él había planificado sus tiempos de intimidad. Y eso nos va a ayudar para el paso anterior. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Lo dejamos al azar. Ay, Señor, yo soy tan, mejor dicho, soy tan espiritual que siempre estoy orando. Por eso no necesito 3 veces al día. Pero si hay que planificar un tiempo, decida, este va a ser mi hora para meditar en el Señor. Pero muchas veces dejamos eso al azar. Amados, si hemos determinado un tiempo para orar, entonces apaguemos la televisión. Dejemos a los niños ocupados en la tarea. Saquemos un tiempo exclusivo para él. O si lo has planeado, mientras vas a poner a pitar los frijoles o algo, que te cuadre el tiempo. Pero a veces no tenemos todo cuadrado. Todo verdadero hijo de Dios sacará tiempo para estar con su Padre. Ahora, el tener que planificar los tiempos de oración no significa que nosotros no tengamos otro espacio. Si puedes tenerlo. Puedes planificar tus horas,
pero también espontáneamente, vas en la buseta, vas en tu carro, vas en la moto, estás en el trabajo, puedes, Señor, gracias, puedes hacerlo. Los del carro y la moto tengan cuidado para evitar accidentes. Lo mejor que podemos hacer para enfrentar un pecado, una necesidad, para tomar una decisión, para pedir por una enfermedad u otra cosa, es ir a orar. Y como iglesia necesitamos oración, mucha oración. Como individuos necesitamos mucha oración. No basta tener la buena intención de orar. Se necesita planificar y ser constante. Cuarto, sabía a quién oraba y por eso estaba confiado. Por eso él tenía las ventanas abiertas y apuntaban en dirección a Jerusalén. Ahora, ¿por qué lo hacía? Porque en el primer libro de los Reyes 8, del 46 al 51, había una promesa, que si el pueblo pecaba y buscaba a Dios, ustedes lo pueden leer en su casa, dirigiera su mirada hacia el templo y clamara, se arrodillara, se postrara y Dios iba a responder. Bien, ahora no tomemos esto como un amuleto, como alguna cosa. No era que orar mirando hacia allá fuera algo mágico y más espiritual. No, nosotros hoy no tenemos que orar mirando a Jerusalén y mucho menos mirando hacia aquí, hacia este templo. No, señores. Ahí lo que está diciendo es, en otras palabras, orar en dirección al templo, como mirando hacia allá, era recordar que Dios ha hecho promesa. Y entre sus promesas está que si hemos de arrepentirnos por haber pecado y nos volvemos hacia Él, miramos hacia Él, Él nos perdonará y nos librará y sacará del exilio, que era la promesa de ahí. Entonces, Daniel sabía a quién oraba. Daniel sabía a quién oraba y por eso oraba confiado. Ahora usted no, como le digo, esto no es para ponernos ahora a orar en dirección acá. Él lo que está diciendo es, yo estoy seguro de lo que va a hacer. Pero sabemos que Dios nos ha dicho que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, ¿qué va a hacer Él? Él lo dará. Ahora, tampoco significa eso que tenemos que tomar a Jesús, el nombre de Jesús, como una varita mágica. Como la varita de Harry Potter. ¡Shin! Y aparecer cosas. No. Sino que en el nombre de Jesús significa que es Él, por Él, quien puede obtener las cosas del Padre. Ahora, no es que en el nombre de Jesús esta cosa o tal cosa así, no significa eso. Es recordar que el Padre, a través de su Hijo Jesús, nos complace cuando las cosas van de acuerdo a su propósito. Pero a veces lo tomamos en vano, usamos el nombre de Jesús en vano como un amuleto mágico. Ahora, hago un paréntesis. Puede que en un momento de emergencia, de crisis, o si tú no tienes ni idea, funcione. Claro que sí. Yo recuerdo que de niño sentí una vez un ataque como que me asfixiaban así y yo lo único que salía era Jesús, Jesús. Y enseguida paró. Dios es soberano. Pero no tomemos el nombre de Dios en vano como un amuleto. Santiago 4, del 2 al 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis desde envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchad porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces sí se puede pedir a Dios, pero pidamos bien. Quinto, oraba con reverencia. ¿Y dónde lo podemos ver? Ahí dice, oraba de rodillas. Ahora no quiero decir que esa es la forma correcta de orar y que ahora todos los cultos vamos a orar de rodillas. No, sino que lo que podemos traer como aplicación de ese texto es entender que definitivamente había una reverencia. En el caso de lo cultural, lo hacían de una forma que sabían que a Dios le agradaba en ese contexto cultural. No te voy a decir
que es más espiritual orar de rodillas o orar con los ojos cerrados, con los ojos abiertos o con las manos alzadas, porque levanto mis manos cuando no tenga fuerza, levanto mis manos cuando tenga mis problemas. No. Lo que te puedo decir es que hay que ser reverentes. Si tomamos una decisión que el tiempo es para Dios, entonces que ese tiempo sea exclusivo para Él, que nadie nos interrumpa. Tampoco te voy a decir que no puedes orar en mocho. Tú puedes orar en el baño, bañándote, sin problema. Pero con reverencia, sabiendo quién es Dios. Miren el ejemplo en Mateo 6, dice, Padre nuestro, como papito, pero dice, que estás en los cielos, lo ubica, que está en los cielos. Reverente. Entonces, como iglesia debemos enseñar a las siguientes generaciones la santidad de Dios y que hay que ser reverente en su presencia, porque a veces salimos con cualquier cosa. Las cosas de Dios no se tratan a la ligera, y por eso, si estamos orando, mantener la compostura, controlar también, aunque a los niños les gusta salir, caminar, de pronto, hijo, vamos a orar, estamos en tiempo de oración, acompáñame, porque es Dios y Dios es reverente. Eso es importante. Y la reverencia se muestra en todos los aspectos, desde la forma de vestir, viniendo acá a la iglesia. No venir, por ejemplo, ¿qué tal que yo viniese aquí a predicar en boxer? ¿Eso sería reverente? Para nada. Eso sería totalmente irreverente y sería una burla a Dios. Entonces piensa en cosas semejantes que uno puede hacer para no reverenciar el nombre de Dios. Ahora, en la alabanza, no significa que sea más reverente la alabanza porque se cantan himnos, no. Sino que las letras realmente alaben a Dios. Que las letras sean consecuentes. Sexto, que es el penúltimo, con acción de gracias. Daniel oraba con acciones de gracia y dice, daba gracias. Y mire, aunque su boca daba acciones de gracia, la boca de los leones también estaba dando acciones de gracia. Gracias por este alimento que vamos a recibir. Bueno, pasemos bien. El texto deja ver que Daniel en medio de la dificultad agradece a Dios. Y eso me recuerda también un texto que aparece en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con súplicas y acciones de gracia. ¿Y qué sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay una pareja preciosa. Orar y dar gracias. Casi siempre que se habla de oración, se habla de dar gracias. Entonces, la próxima vez que oremos, demos también gracias a Dios. ¿Darías gracias a Dios en medio de una situación de vida o muerte? ¿En medio de una situación de sufrimiento? Y lo séptimo y último, aunque hay más, con ruego o súplica, versículo 11. Daniel estaba convencido que solo en Dios podía tener la certeza de una respuesta adecuada. Tanto así que Hebreos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo mismo rogó, Cristo mismo suplicó y fue escuchado. Hermano, como la viuda y en el juez injusto, esa parábola, es tiempo de clamar que Dios va a escuchar. No te canses de orar. Dios muestra que Jesús
oró suplicando. Pareciera que el dicho ese, a Dios orando y con el sodante. Porque es que hay que orar y hay que actuar. Santiago 5, 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Ahí está la acción de gracias. Cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Orad unos por vosotros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si leyéramos hasta ahí, solo pensaríamos, wow, definitivamente hay que estar en una hiper mega santidad. Y sí, es cierto. Pero el texto pareciera ser que, aunque nos ha mostrado, llamen a los ancianos de la iglesia, uno piensa, o llame al pastor. Sí, mucha santidad. También nos deja ver algo en el versículo siguiente. Elías, apenas dice la oración eficaz del justo, nos va a mostrar quién es un justo. Porque a veces justo uno piensa, wow, súper santo. Pero dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Iba a decir frito, por lo que está por allá, fruto. Hermanos, el justo y el que puede orar para ser escuchado y que se abran los cielos, es todo aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Por eso usted con libertad hoy, a través de Jesús, puede orar, clamar a Dios y Dios le escuchará. Yo le invito a que oremos en el nombre de Jesús. Es decir, Cristo es nuestro intermediario. Cristo nos ha salvado, nos ha reconciliado y por eso podemos orar en su nombre. Y por eso podemos decir que somos aplicación de ese texto. La oración eficaz del justo puede mucho, porque hemos sido justificados con él. Daniel oró como alguien que estaba bañándose allá en Marbella y se iba a ahogar y empezó, ¡oh, ayúdame, ayúdame! Hasta que alguien lo escuchara. Así debemos orar, como rogando, Señor, óyeme. Así que no tengas miedo de clamar al Señor, que Dios sí te escucha. En el Nuevo Testamento, Jesús es ese ejemplo. Si hoy quieres empezar tu vida de oración, empezar de nuevo con todas las fuerzas, te invito a que lo hagas. Ahí tienes algunos tips. Padre, gracias, porque has sido muy bueno, Señor. Porque ha sido precioso al mostrarnos, Señor, que Daniel era disciplinado en la oración, que Daniel sacaba tiempo, que tenía específicamente programado, cuadrado tiempos para orar, porque la oración era su prioridad. Señor, ayúdanos a hacer de la oración nuestra prioridad, a ser constante, a saber a quién